Vault es una herramienta de Zoho para gestión de contraseñas dentro de la empresa. Entonces, las contraseñas que administran ahí es una base de datos, en teoría está encriptado, no sé, ahí ya no llego yo tanto a cómo lo mantienen ellos en sus servidores. El tema es que luego pues esas contraseñas las puedes compartir dentro de la empresa. De modo que si yo creo la contraseña para administrar una web y luego quiero facilitársela a otro chico que le vamos a delegar la tarea, pues se comparte automáticamente y él en su parte de Vault, en su página, le aparece esa contraseña. Una de las propiedades que en teoría tiene es que la puedes compartir, o sea, tiene una herramienta que es el Click to Login. De modo que tú entras en una web utilizando el enlace que te genera Vault y entonces mediante un marcador que te guardas conecta con la base de datos de Vault y mete la contraseña automáticamente en el formulario de login. De modo que no tienes que estar tú picando ni el usuario y contraseña. En base a ello han hecho una opción que es que puedes compartir la contraseña de modo oculto. Es decir, el usuario que recibe esa contraseña no puede visualizar lo que es la contraseña. Me parece que no tiene permiso de visualización. Entonces solo puede acceder utilizando el Click to Login. Y esta mañana le comentaba a José una cosa que he detectado, que es que a mí me han compartido una contraseña así y es factible el parar la carga del formulario una vez le he dado a Click to Login. Entonces, como paro la carga, ya se ha incrustado la contraseña del formulario y por tanto pues, con un Firebug pues puedes perfectamente, botón derecho, inspeccionar el elemento y obtener el valor de la contraseña. Entonces, esta mañana lo comentaba con José y le ha llamado la atención y por eso nos ha puesto en contacto. Muy bien. Entiendo que hablamos de un sistema de gestión de contraseñas automatizado por completo, basado en una serie de privilegios, de roles, correcto. 2, 3, 4 niveles, en el cual entiendo que los accesos a las contraseñas deben de ser los de los niveles más inferiores, con menos privilegios. ¿Podemos haber comprobado eso? ¿No? Es que no, el usuario no tiene rol como tal, sino que tú cuando compartes la contraseña le dices a ese usuario que le compartes en cuál de los grupos lo añade. Indistintamente. Claro, la contraseña, cuando vas a compartir la contraseña, te muestra el listado de usuarios y los grupos, el grupo en el que quieres añadir de esa contraseña, en qué grupo lo quieres que sí, que sería al final un sistema de roles. Efectivamente. ¿Sabemos si esa contraseña se cifra de algún modo? Porque la solución sería tan fácil como cifrarla, un hash. Sí, no se cifra. Esa sería una solución rápida. Claro, el tema es que ahí no lo administramos nosotros, son las propias herramientas de Zoho. ¿Se puede hacer funcionar en un sandbox, en una máquina virtual? ¿Sería posible ejecutarlo en una máquina virtual para desarrollar un núcleo externo donde se desarrollase? Es todo Zoho. Es todo Zoho. Sí. Eso es una app en la nube y en los propios servidores de Zoho. ¿Pseudocódigo? ¿Código propio? En esta aplicación no. Ellos utilizan un pseudocódigo similar a PHP en otras aplicaciones para Creator, para CRM, para personalizar, hacer ciertas personalizaciones. Que yo sepa, en Vault no existe ese tipo de... Vale, yo tampoco, era una pregunta por si tú la tenías clara, pero bueno, se podría investigar. Se puede investigar, pero vamos, todo siempre es tan... O sea, no hay, que yo sepa, no hay ningún tipo de sandbox donde podamos... Ejecutar código. Aislar. Exacto. Las aplicaciones de Zoho, está todo siempre sobre la propia... Los propios servidores. Sus propios servidores. Entiendo que es un agujero de seguridad que debería de comunicarse. Debería de comunicarse a los desarrolladores o permitir a unos partners externos, como sois vosotros, la propiedad, la facultad de poder embeber vuestro propio hash para vuestros propios clientes, ya que la normativa, nuestra normativa, nos hace responsables a los proveedores del nivel de seguridad que ofrecemos a nuestros usuarios. Entonces entiendo que la vía más apropiada, además de informar al propio desarrollador, al propio creador del código, de este agujero de seguridad, sería proponerle una solución tan sencilla como cifrar el código. Algo muy básico,
cuando estamos hablando de niveles de seguridad. No sabemos hasta qué punto el código de Zoho nos permite y qué tipo de cifrados nos podría permitir. Entiendo para estos campos de formulario y esta inserción automática de contraseñas. Es información que el tema es que luego, ¿cómo insertas tú cuando estamos hablando de que luego esas contraseñas son para cualquier aplicación web que puedas hacer? En este caso, por ejemplo, la administración de WordPress. Claro, si tienes cifrado, deberíamos hacer que fuese cifrada la contraseña en WordPress. Exacto. Con el mismo... Pero claro, tú en el formulario de WordPress, que es lo que ellos hacen, no le puedes insertar cifrado, porque si lo insertas cifrado, luego se recifra eso. Sí. Claro, sí. no... Tendríamos el mismo problema, es decir... Como soluciones alternativas, tal y como comentábamos, asignar una política de contraseñas con unas rotaciones efectivas, siempre para intentar que queden lo menos expuestas posibles en tiempo, y de igual modo al formulario asignarle a lo mejor una capacidad de refresco superior para que estuviese menos tiempo en el navegador, dentro del código del navegador, esa contraseña expuesta, y a ser posible ocultar esa parte del código, no dejarla visible a ningún tipo de otro intérprete que pudiese mostrar ese dato. Son las propuestas que puedo decirte en tan poco tiempo y con la información recibida. Vale. De todas formas, podemos estudiar más a fondo el caso. Siempre puedes contar conmigo. Vale. Nada, muchas gracias. Encantado.